Muy bien, creo que ya ustedes estuvieron oyendo un poco sobre lo que era la insuficiencia cardíaca. Esta pues es una complicación que se puede dar por lo que es el aumento de la presión, sobre todo sostenida. Y vamos a ver que de alguna manera el corazón no está bombeando de una manera adecuada lo que es pues la sangre, ¿verdad?, al resto del cuerpo. Para poder entenderla vamos a ver que pues hay varias razones por las cuales se puede dar la insuficiencia cardíaca y sobre todo hay dos tipos característicos de insuficiencia que el tratamiento va a ser diferente. Entre la fisiología podemos mencionar que la insuficiencia cardíaca es bastante compleja, es progresiva, es un desorden en el cual el corazón no puede bombear suficiente sangre para llenar los requerimientos del cuerpo. Por eso es una insuficiencia cardíaca. Dentro de los síntomas principales podemos mencionar la disnea, fatiga y retención de líquidos. No existe de alguna manera la habilidad del corazón de llenar y expulsar, o a veces solo llenar o a veces solo expulsar la sangre. Esta muchas veces está acompañada de incrementos anormales del volumen sanguíneo y el líquido intersticial. Y dentro de las causas importantes es la arteriosclerosis, el infarto del miocardio, lo que es la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, cardiomiopatía, enfermedad cardíaca congénita. O sea que podemos ver que no existe realmente un buen funcionamiento del corazón. Esto puede causar edemas, hay mucho volumen sanguíneo o el corazón no está capacitado para que todo el volumen de sangre que entra pueda salir y ser bombeado de una manera adecuada. Las causas importantes son arteriosclerosis. Ya habíamos visto cuando hablamos del sistema renina-angiotensina que empieza a causarse una fibrosis de lo que es el músculo cardíaco y de los vasos sanguíneos y entonces este pierde su elasticidad. Un infarto al miocardio también puede causar una insuficiencia cardíaca. Que es la hipertensión sostenida, pues va a empezar a cambiar lo que es la forma del corazón. Y bueno, ¿verdad? También cardiomiopatías, enfermedad cardiovascular y sobre todo, ¿verdad?, también problemas cardíacos desde nacimiento. Los mecanismos compensatorios en la progresión de la insuficiencia cardíaca. Tenemos una activación crónica del sistema simpático, o sea que hay un aumento en lo que es el sistema nervioso simpático. Esto me va a aumentar, por ejemplo, la acción de los receptores beta. Me va a causar esto un inotropismo positivo sostenido o me va a causar un aumento o una activación sostenida del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya vimos de que este sistema también me ayuda a aumentar la presión. Ambos están asociados a remodelado vascular y cardíaco. Ya lo habíamos visto cuando hablamos de lo que es el sistema renina-angiotensina, que esto me va a favorecer lo que es la fibrosis, lo que es la arteriosclerosis y de alguna manera cambia lo que es la contracción muscular del corazón. Esto también aunado a lo que es la pérdida de los miocitos, el cambio de la forma del corazón, una hipertrofia, o sea que aumenta el tamaño. Y bueno, ya habíamos hablado de la fibrosis y la activación neurohormonal, en este caso del sistema nervioso simpático, hace que este es un ciclo que pueda llevar hacia la muerte, aumentando la presión de una manera sostenida y el cambio, ¿verdad?, en lo que es el tejido cardíaco. Los objetivos de la intervención de la insuficiencia cardíaca. 1 es primero aliviar los síntomas, 2 desacelerar la progresión de la enfermedad y 3 mejorar la sobrevivencia. Existen 7 clases de fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca y su uso va a depender de la severidad de la enfermedad, los factores individuales del paciente y la polifarmacia, o sea, tratar de mejorar la adherencia y, por ejemplo, hay algunos medicamentos que no se pueden dar en mujeres embarazadas. Y los beneficios de la terapia van a ser, primero, reducir el trabajo del miocardio del llenado. Ojo con esto, es importante. Vamos a tratar de no forzar lo que es el funcionamiento del corazón. Vamos a tratar de disminuir lo que es el volumen que llega a lo que es el corazón. Vamos a tratar de disminuir el volumen de líquido extracelular, o sea, disminuir el edema, mejorar la contracción cardíaca y reducir el remodelado vascular. Dentro de los 7 tipos de medicamentos que nosotros podemos mencionar, decimos que están los inhibidores de la ECA, dentro de ellos pues uno de los más utilizados es el captopril. Todos estos son profármacos, menos el captopril. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina o los ARAS en español, que podemos utilizar el valsartán, los sartán, candesartán y el telmisartán. Los antagonistas de aldosterona y los beta bloqueadores
Estos pues sobre todo van a actuar en el sistema nervioso simpático y en este caso sistema renina-angiotensina. Los diuréticos que ya vemos aquí, que los que se utilizan son diuréticos de ASA, ¿verdad? Que son de alta potencia. También vamos a ver que se utilizan vaso y venodilatadores, que si ustedes se ponen a pensar, es un poco extraño ver a los vaso y venodilatadores cuando después vemos a los inotrópicos positivos. Sin embargo, sí, el hecho de disminuir la presión, ¿verdad? Va a ser favorable en lo que es algunas etapas de la insuficiencia cardíaca. Y los inotrópicos positivos, pues me van a aumentar la contracción del corazón, que ya vamos a ver que esto no siempre nos conviene. Cosas que tenemos que ver es, bueno, ¿verdad?, cómo se da el potencial de acción a nivel, por ejemplo, de la célula o de la fibra de Purkinje. Tenemos que ver, ¿verdad?, cómo es que funciona la contracción cardíaca. Primero tenemos a la fase 0, ¿verdad?, que en este caso se aumenta lo que es la despolarización, porque se abren los canales de sodio rápidos y entonces entra gran cantidad de sodio, aumentándome lo que es la concentración, en este caso de cargas positivas dentro de la célula. Esto hace que de alguna manera empiece la fase 1, que es una primera repolarización, en donde se bloquea la entrada de sodio y aumenta la salida de potasio. Entonces empieza a disminuir lo que es la concentración positiva de iones dentro de la célula. Sin embargo, esto es un pequeño tiempo en donde de alguna manera empieza otra vez a darse un equilibrio. Aquí ya vamos a ver que esa repolarización empieza a tener una velocidad mucho más corta, más larga, ¿verdad? Y menos intensa. Y en este caso entonces ya vemos que empieza a entrar calcio para poder de alguna manera compensar la salida de potasio. Y por eso es de que vemos, ¿verdad?, que esta caída no es tan drástica. Sin embargo, llega un momento que empieza otra vez a bloquearse la entrada de calcio al interior, pero sigue saliendo el potasio. Por eso ya vemos la caída en la fase 3, ¿verdad?, un poco más rápida. Y finalmente vemos de que empieza otra vez a haber un cambio en la concentración para volver a causar una despolarización y así entonces hacer, ¿verdad?, que este proceso de despolarización, ¿verdad?, sea sostenida y que se vaya dando, ¿verdad?, a todo lo que es el funcionamiento, ¿verdad?, de la fibra de Purkinje. Luego tenemos, ¿verdad?, aquí de alguna manera, veamos lo que es entonces lo que me causa la contracción, ¿verdad?, del miocardio. Tenemos aquí una relajación, ¿verdad?, de los miocitos y aquí ya tenemos la contracción. Veamos qué pasa. Uno, tenemos por ejemplo a lo que es los canales de calcio sensibles a voltaje, que de alguna manera entra el calcio. Esto hace que se hace más sensible a lo que es la salida del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Tenemos ahí algunos almacenamientos de calcio, entonces se libera el calcio de este almacenamiento, aumenta la concentración de calcio libre dentro del miocito y esto hace que se dé la contracción. Veamos esto, al aumentar la cantidad de calcio dentro de la célula, esta hace que se active el intercambiador de sodio-calcio. Entonces, vuelve otra vez a salir el calcio, se vuelve otra vez a guardar en el almacenamiento del retículo sarcoplásmico y de alguna manera entra el sodio. Al entrar el sodio se activa lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa y entonces sale otra vez el sodio y se vuelve a compensar con entrada de potasio. Aquí entonces vemos por qué es importante lo que es el equilibrio de iones a nivel cardíaco. Es importante tener una buena concentración de sodio, de potasio y de calcio para el buen funcionamiento del corazón y del sistema nervioso, del sistema, circulatorio, del aparato circulatorio. Luego tenemos lo que es la respuesta compensatoria en lo que es la fisiología de la insuficiencia cardíaca. Veamos esto. El corazón está tratando de buscar mecanismos compensatorios para mejorar su salida cardíaca. ¿Qué va a hacer para esto? Va a aumentar la actividad simpática, o sea, los vasoreceptores se van a activar y van a decir al sistema nervioso simpático que tiene que aumentar su actividad. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, directamente, ¿verdad? Se une a los receptores
Si recordemos que el sistema nervioso simpático cuando está aumentado, ¿verdad? Me va a aumentar la presión. Entonces esto va a aumentar lo que es la fuerza de contracción, me va a causar una vasoconstricción, esto me va a aumentar lo que es el volumen que llega al corazón y esto va a hacer que aumente el volumen de lanzado del corazón, o sea, la salida cardíaca. También me va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Veamos que se activan los receptores beta 1 el sistema renal. Esto me va a activar el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina me va a aumentar lo que es el sistema nervioso simpático. Esto me va a aumentar lo que es el aumento de la noradrenalina y la cantidad de receptores de noradrenalina que van a haber en los órganos efectores, y esto hace que estos dos sistemas sean muy importantes para el aumento de la presión. ¿Qué me van a lograr? Pues bueno, una disminución en el riego renal, perdón, por una disminución del riego renal se activa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto me va a aumentar la presión por el aumento del volumen de sangre al corazón. Pero también esto me puede causar edema. El cambio en lo que es la forma del corazón se va a dar también, ¿verdad?, por una atrofia del corazón. En este caso se va a aumentar el tamaño, se incrementa y se dilatan las cámaras del corazón. Al principio sí se puede estrechar, pero luego se empiezan a dilatar y entonces produce contracciones que son muy débiles y que de alguna manera, ¿verdad?, no tienen la habilidad de impulsar la sangre. Si nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el laboratorio, cuando tenemos un pipeteador de hule, al principio pues nosotros los podemos usar, empieza el volumen pues de alguna manera a succionarse, pero si el ácido de alguna manera empieza a cambiar, ¿verdad?, esa elasticidad del hule, entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que por más que nosotros la apachemos, ¿verdad?, este se vuelve duro, rígido y no me da una buena contracción. Pues algo así es lo que sucede con el corazón. Hay pues varios tipos de insuficiencia. Una que es causada por lo que es la parte sistólica, que sobre todo me va a dar problemas con lo que es el daño ventricular, y la diastólica, que es cuando los ventrículos no se pueden relajar y no aceptan una adecuada carga de sangre. En la sistólica o de fracción de eyección, por favor, reducida, vemos que el daño es a nivel de los ventrículos. Y la diastólica, pues lo que pasa es que los ventrículos no pueden aceptar una adecuada carga de sangre. Vamos a ver sobre todo esto, que es muy importante, que hay dos tipos básicos, podríamos decir, de insuficiencia cardíaca. Una que es aguda y es cuando está descompensada, que si nosotros nos ponemos a pensar hay un momento corto del tiempo en que el corazón no está bombeando bien. Entonces está descompensado y lo que nosotros queremos hacer es que el corazón se contraiga, sea de una manera más rápida, más fuerte, y entonces podamos de alguna manera irrigar bien, ¿verdad?, todo nuestro cuerpo. Y la insuficiencia cardíaca crónica compensada es ya un efecto a largo plazo, y en este caso no voy a querer de que mi corazón funcione de más, no voy a forzar de alguna manera, ¿verdad?, al músculo cardíaco. Entonces aquí no voy a querer, ¿verdad?, una acción de un aumento de la presión sostenida, sino que lo que voy a querer hacer es tal vez utilizar un volumen que el corazón sí pueda bombear, aunque este no sea el mayor, pero que el funcionamiento del corazón sea mejor, que lo que llegue al llenado pueda ser realmente expulsado. Los mecanismos adaptativos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca aguda, vemos de que empiezan a fallar al querer mantener la salida cardíaca de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a empeorar los signos y los síntomas, como la disnea, dificultad para respirar. Ortoapnea es cuando esto ya involucra, ¿verdad?, una posición en el cuerpo, el paciente tiene que sentarse o que pararse para poder tener, ¿verdad?, una mejor entrada de oxígeno. Y de aquí nace lo que es la disnea paroxística nocturna, sobre todo en la noche. Puede causar fatiga y el edema. Aquí tenemos más o menos un ciclo en donde vemos, ¿verdad?, que la insuficiencia cardíaca lo que va a hacer es que va a disminuir lo que es la salida cardíaca. Esto hace que la presión arterial disminuya. Lo que es el riego renal también disminuye, haciendo que se active el sistema renina-angiotensina, aumentando la cantidad de aldosterona. La aldosterona me va a hacer una retención de sodio y de agua. Esto me va a causar edema. También me aumenta lo que es la filtración de la capilar, y eso hace que se aumente lo que es la presión. Ojo también, ¿verdad?, que al disminuir lo que es la salida cardíaca me aumenta la presión arterial, y eso hace que disminuye la presión arterial y también se activa el sistema nervioso simpático. Entonces esto también me va, el efecto sostenido de tener la presión arterial
elevada me va a causar una insuficiencia cardíaca. Estrategias terapéuticas, bueno, ¿verdad? Vamos a tener un momento en que vamos a limitar los fluidos para que no se dé un edema de 1.5 a 2 litros diarios. La disminución de sodio en la dieta, menos de 2.000 miligramos al día. Tratamiento de coenfermedades como la hipertensión, diabetes, triglicéridos, ¿verdad? Y problemas de lípidos. Lo que es el uso de diuréticos puede funcionar para disminuir el edema. Lo que es el uso de IECAS y los ARAS, porque ya vimos que está muy ligado a lo que es el sistema renina-angiotensina. Entonces, estos actuando a nivel de la formación de la angiotensina 2 y estos actuando directamente bloqueando los receptores T1 de angiotensina 2. El uso de inotrópicos positivos, en este caso sobre todo cuando es una insuficiencia cardíaca descompensada, porque lo que nosotros queremos es hacer que se aumente la contracción del corazón. También evitar que el uso de medicamentos que pueden exacerbar una insuficiencia cardíaca, como lo que son los AINES, alcohol y algunos beta bloqueadores, como canales de calcio y antiarrítmicos. Entre los YECAS, podemos ver de que son medicamentos que son ampliamente utilizados para insuficiencia cardíaca porque van a producir que, bueno, miremos esto, si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca, vamos a ver que esto disminuye la presión. Se activa lo que es el sistema renina-angiotensina. El aumento de renina de por sí ya vemos que causa de alguna manera, ¿verdad? Un remodelado vascular. Pero en este caso se aumenta lo que es la renina. La renina provoca la actividad del sistema nervioso simpático, ya lo habíamos visto. La aldosterona también se activa y eso me va a causar una retención de sodio y de agua, me causa edema. El corazón de alguna manera va a tratar de disminuir, ¿verdad?, la resistencia vascular periférica. Y la poscarga y la vía simpática de la precarga, entonces vamos a tratar de hacer que por medio de los YECAS disminuya el gasto cardíaco. Se pueden dar combinaciones de fármacos. En este pues cabe recalcar lo que es el captopril, que es el único que no es un profármaco de los IECAS, pero que sí puede estar reducida su absorción por el uso de comidas. Y aquí tenemos un resumen de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Cuando entonces nosotros vemos que se activa el sistema renina-angiotensina, la renina hace que se convierta en angiotensina 1, los IECAS van a bloquear lo que es la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y también me van a favorecer, ¿verdad?, lo que es la acción de los vasodilatadores, en este caso de la bradicinina. Van a inhibir su degradación, entonces me aumenta lo que es este vasodilatador que es la bradicinina. Aumenta la vasodilatación. Miremos qué pasa con la angiotensina 2, disminuye lo que es el sistema nervioso simpático, ¿verdad? No está activado el sistema nervioso simpático de una manera más activa o sostenida. Se causa una vasodilatación vascular y en este caso disminuye la retención de agua y de sodio por efectos de la vasopresina y de la aldosterona. Esto va a causar que disminuya lo que es el prellenado y la salida cardíaca. Recordemos también, ¿verdad?, que la forma del corazón puede cambiar y entonces se hace mucho más grande y el hecho de que cambie su forma hace que no se favorezca lo que es el bombeo cardíaco. Pero el hecho de que de alguna manera todo esto suceda hace que mejore el funcionamiento del corazón. Si nosotros hablamos de los ARAS, lo que va a hacer es que sí se convierte la angiotensina 2, pero se bloquean los receptores de angiotensina 2 y entonces no vamos a tener los efectos que nosotros podemos ver. Los ARAS no van a menguar tanto en lo que es la concentración de bradicinina. Esta va a ser más normal porque no va a estar influida, ¿verdad?, por el efecto de los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Aquí es lo que estábamos hablando. No van a afectar los niveles de bradicinina, entonces van a ser preferibles en pacientes que no toleran los YECAS. Ambos se han visto que pueden tener efectos teratogénicos, entonces no se utilizan en personas embarazadas. Cuando nosotros damos los antagonistas de aldosterona, bueno, estos se utilizan sobre todo en pacientes con enfermedad avanzada. La plenorona se va a utilizar más, ¿verdad?, entre todos ellos porque tiene menos efectos adversos endocrinos, como ya lo habíamos hablado en lo que son diuréticos. Tiene mayor afinidad por los receptores mineralocorticoides, menos por los androgénicos y de la progesterona. Esto que ustedes ven aquí es la abreviatura de lo que es la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida o en este caso sistólica.
Y vemos también, ¿verdad?, que van a funcionar sobre todo en este tipo de insuficiencia cardíaca y también aquella causada por un infarto agudo del miocardio reciente. Ahí vamos a utilizar los ARAs sobre todo y los antagonistas de aldosterona. Los beta bloqueadores, pues de alguna manera se ha visto que también tienen bastantes efectos benéficos, ya que me van a bloquear lo que es el efecto sostenido del sistema renina-angiotensina y de alguna manera también el aumento de la presión. Entonces veamos esto, van a promover el funcionamiento sistólico, revierten el remodelado cardíaco porque no se va a aumentar lo que es el sistema renina-angiotensina, pueden exacerbar los síntomas al inicio. Pensemos por qué. Los beta bloqueadores, ¿para qué se utilizan? Los beta bloqueadores son hipotensores, o sea, van a disminuirme la presión arterial. Y si me disminuye la presión arterial, entonces la irrigación o el bombeo que yo voy a dar por medio del corazón va a estar disminuida. Entonces, al principio puede exacerbar los síntomas porque de alguna manera el bombeo del corazón no va a ser el adecuado. Sin embargo, se ha visto que los beta bloqueadores, los ARAs y los YECAs pueden mejorar lo que es la sobrevida de los pacientes a nivel crónico. Entonces, por eso es de que vemos que va a disminuir el volumen, va a disminuir la tasa cardíaca y los efectos del sistema renina-angiotensina por efectos beta 1. Los que más se utilizan son el bisoprolol, el carvedilol y el metoprolol, y sobre todo se van a utilizar en insuficiencia crónica estable. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, que aquí cuando está estable, lo que nosotros no queremos es de forzar de alguna manera, ¿verdad?, lo que es la contracción cardíaca y el funcionamiento del corazón, que sea tal vez un menor volumen, pero que este pueda ser mejor utilizado, ¿verdad?, o eyectado o salido para poder irrigar a todo el cuerpo. Y los diuréticos lo que van a hacer es aliviar la congestión pulmonar y el edema periférico, van a disminuir la precarga y disminuir el volumen, como ya habíamos hablado, y sobre todo los que se utilizan son los diuréticos de asa. Los vaso y los venodilatadores, entonces también van a disminuir la precarga por la capacitancia venosa. Los nitratos se utilizan para el control de las venas y las arteriolas, la hidralazina. Y usados, pues, se usan sobre todo cuando no se pueden utilizar los YECAs o los beta bloqueadores, se ponen entonces como un segundo plano, ¿verdad?, con isosorbide. Y los sinotrópicos positivos, estos recuerden por favor de que se van a utilizar sobre todo cuando está descompensada y es una fase aguda. Aumenta la contracción cardíaca, aumentando la salida del corazón. Pero si se utilizan en dosis bajas, sobre todo los digitálicos, vamos a ver de que pueden mejorar, por ejemplo, estas insuficiencias cardíacas de fracción de eyección reducida. Ahora bien, si los utilizamos a largo plazo, pueden reducir la sobrevivencia, o sea que son contraproducentes. Son utilizados para estabilizar la insuficiencia cardíaca. Y los glicósidos digitálicos, pues bueno, ¿verdad?, es una combinación de glicósidos naturales, ¿verdad?, que vienen de la digital, pero tienen un margen terapéutico estrecho. Nosotros la que utilizamos es la digoxina, que también tiene un margen terapéutico estrecho. Es un medicamento que necesita de estudios de bioequivalencia, por ejemplo, si se van a cambiar de marca, y hay que estar monitorizando. Pero se ha visto que a bajas dosis sí pueden inhibir la activación simpática y pueden ser favorables en lo que es este tipo de insuficiencia cardíaca. Se tiene que, como tarea, revisar los efectos adversos y la farmacocinética. Solo les menciono de que la farmacocinética, la vida media es larga y dentro de los efectos adversos puede causar visión borrosa y también una visión con color amarillento. De los beta-agonistas, es otro tipo de fármacos que también me van a aumentar lo que es el inotropismo positivo. Está utilizado la dopamina y la dobutamina en tratamientos cortos, sobre todo para mejorar la contracción vascular. Y vamos a hablar un poquito más adelante de los inhibidores de la fosfodietilesterazas, en este caso es la milridona, que lo que va a aumentarme es el AMP cíclico. La digoxina, sobre todo, va a estar indicada en pacientes que ya les había dicho, ¿verdad?, con una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, después de que ya no funcionan los YECAs, los beta-bloqueadores y los diuréticos, en dosis bajas sobre todo, porque los efectos que van a dar, o los más importantes, es esto: me van a inhibir la activación simpática con efectos mínimos en la contractibilidad. Entonces me disminuye la activación simpática, pero no me van a disminuir de alguna manera el inotropismo de todo positivo. Actúa sobre todo a nivel de la bomba
sodio, potasio, TPasa, y entonces me va a regular la concentración sistólica de calcio, que habíamos visto importante para la contracción. Me aumenta entonces la contracción cardíaca, aumentando la concentración de calcio, lo vamos a ver ahorita. También me va a causar un aumento del tono vagal, disminuyendo la demanda de oxígeno del miocardio. Veamos esto. Me va a influir en lo que es la bomba de sodio-potasio ATPase. Entonces, si de alguna manera la inhibe, ¿qué es lo que pasa? El sodio no va a salir, aumenta la cantidad de sodio que está aquí adentro. ¿Qué va a pasar con este intercambiador? No se va a activar y entonces el sodio no se queda adentro, el calcio no sale, el calcio se queda acá adentro y entonces me va a aumentar la concentración de calcio que está adentro para poder causar la contracción. Veamos cómo actúan los inotrópicos positivos. Si se une el receptor, esto me va a aumentar lo que es la concentración de AMP cíclico, lo que habíamos visto con la amilidona. Entonces, esto me va a activar lo que es la proteína sinasa. Esta proteína sinasa activa me va a favorecer la fosforilación de los canales de calcio sensibles al voltaje y me los va de alguna manera a bloquear. Y entonces me va a aumentar la concentración de calcio. Perdón, no me los bloquea, me va a activar estos canales, aumenta la concentración de calcio dentro y la concentración de calcio dentro me va a favorecer lo que es la contracción. Y por último, nosotros podemos ver aquí un resumen de más o menos los estadios de la insuficiencia y el tratamiento como este va escalonado y va cambiando. Cuando estamos en un estadio A, nosotros vemos que es un paciente que tiene un alto riesgo, pero no tiene síntomas. Entonces aquí se trabaja con la reducción de los factores de riesgo y la educación al paciente. Se puede empezar a tratar en este estadio, ¿verdad? La hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, ¿verdad? Y podría considerarse en algunos casos lo que es el uso de los IECAS y de los ARAS en español, o los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Y luego en el estadio B, nosotros ya empezamos a ver cambios estructurales, ¿verdad? A nivel cardíaco o vascular. Tenemos alguna enfermedad cardíaca, pero no tiene síntomas. Aquí ya empezamos nosotros a utilizar los IECAS y los ARAS en todos los pacientes, o también podríamos empezar a pensar en bloqueadores de los bloqueadores beta, ¿verdad? Del sistema nervioso, sistema nervioso simpático, ¿verdad? En algunos pacientes seleccionados. En el estadio C, sí ya vemos nosotros cambios estructurales y tenemos síntomas o ya están previos a tener síntomas. Aquí ya entonces podemos dar combinación de IECAS con beta bloqueadores en todos los pacientes y se empieza a pensar en antagonistas de testosterona o combinaciones de hidroclorotiazida con isosorbide a dosis fijas. Y por último, ya vemos que también es muy importante lo que es la restricción de sodio y ya empezamos a utilizar los diuréticos y de último se deja la dioxina, sobre todo a dosis bajas. Pues esto sería más o menos un resumen de lo que es el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Recordar siempre, ¿verdad?, que todo va a depender de qué tipo de insuficiencia tenemos. Si es compensada, si es descompensada, si es aguda, si es crónica. Si es aguda, si es descompensada, si vamos a querer forzar al corazón para que este bombee de una manera más efectiva, y entonces nosotros deberíamos de poder dar inotrópicos positivos. Pero si esto ya es crónica, nosotros vamos a reducir un poco el volumen, vamos a disminuir la presión porque no queremos de alguna manera recargar, ¿verdad?, el funcionamiento cardíaco. Y esto me va a favorecer, ¿verdad?, una mejor utilización del volumen de la sangre para que ésta se pueda irrigar de una manera más adecuada. Hasta ahí entonces dejamos esto y no se olviden revisar lo que es la farmacocinética, sobre todo los digitálicos y sus principales efectos adversos.